Proverbios capítulo 21 y verso 31. La enseñanza de esta noche se llama Enfrentando las batallas. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice así la palabra del Señor: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Incline su rostro y hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por este momento maravilloso en el que nosotros vamos a meditar en tu palabra. Precioso Dios, Señor, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones. Enséñanos, precioso Dios, a través de tu palabra, lo que tú quieras enseñarnos en esta noche, precioso Dios. Y sobre todas las cosas, permítenos, oh Padre de la gloria, el poner en práctica lo que tú nos enseñas, bendito Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. En la vida, mis hermanos, enfrentamos obviamente un sinfín de batallas y en otras ocasiones hemos hablado y hemos predicado acerca de cómo nosotros debemos enfrentar las situaciones y las cuestiones que día a día tenemos que pelear o en cada etapa de nuestra vida a veces tenemos que enfrentar. Ahora, hay muchas cosas importantes a la hora de nosotros enfrentar una batalla. Hay cosas que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de tener un problema, porque a veces cuando tenemos un problema de repente nos quedamos así como que no sabemos qué hacer, como que el shock fue tal que no sabemos cómo reaccionar. Bueno, las decisiones que nosotros tomemos a la hora de enfrentar un problema o una situación es muy importante. Las alianzas que nosotros hagamos o a quién nosotros vayamos en el momento en el que nosotros estamos pasando por una situación o estamos enfrentando un problema es muy importante, es clave para que nosotros obtengamos victoria en una batalla. La Biblia dice que nosotros somos vencedores. Déjelo repito. El sábado como que venimos un poquito adormitados, pero ahorita vamos a despertar. ¿Cuántos aquí quieren ser victoriosos, hermano? ¿Cuántos aquí anhelan con todo su corazón tener victoria en cualquier situación? Bueno, entonces, las decisiones que tomemos, a quién nosotros nos acerquemos o con quién nos aliemos nosotros para poder vencer, eso es clave para obtener esa victoria. La mayoría de nosotros queremos vivir esa vida victoriosa y no queremos vivir en derrota, hermano. Vivir en derrota es así como que, no sé si usted se ha fijado que hay personas que todo el tiempo viven en derrota. De pronto no nadie de aquí en la iglesia, ¿verdad? Porque nosotros somos victoriosos, ya ustedes dijeron amén, ¿verdad? Y lo volvieron a decir por si lo repetía yo, ¿verdad? Pero de pronto usted conoce gente que le cuesta a veces y que todo el tiempo, ¿y cómo le va? No, viera que ahora me duele de este lado y ahora me duele de acá y ahora tengo este problema y ahora tengo, y bueno, las dolencias ese es otro tema, ¿verdad? Porque con la edad vienen y todo eso lo entendemos. Pero a continuación vamos a ver nosotros una historia que a mí me gusta mucho, me encanta esta historia porque ilustra cómo realmente nosotros podemos luchar y vencer y qué elementos se mueven en una batalla que nosotros libramos. Nuestra lucha, recordemos, no es contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades. Entonces nuestra lucha, aunque a veces sea una persona la que está en contra nuestra, realmente es una lucha espiritual. Nosotros tenemos que aprender a luchar en el espíritu y no en la carne. Necesitamos tomar decisiones que vayan conforme al espíritu y no conforme a la carne. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces le voy a invitar que vaya conmigo a Segundo Libro de Reyes, capítulo 3. Y de pronto algunos ya habían leído esta historia antes o habían escuchado algún mensaje acerca de esto. Pero para que más o menos nosotros entendamos,
por dónde va el asunto, le voy a introducir un poquito lo que dice el pasaje para no tener que leerlo todo. Esta historia nos habla del rey de Moab. El rey de Moab estaba sometido al rey Acab. El rey Acab era el rey de Israel, el reino del norte. Ahora, cuando Acab muere, entonces el rey de Moab se rebela en contra del rey nuevo de Israel, es decir, del hijo. Recuérdense que como esto era una dinastía, entonces el rey que estaba le heredaba el trono a su hijo. Entonces Acab le heredó el trono a un rey, a uno de sus hijos que se llamaba Joram. Ahora, cuando este hombre toma el lugar de su padre, cuando toma el reino, el rey de Moab, que tenía que pagarle un impuesto al rey de Israel, dice, como ya no está Acab, de ahora en adelante ya no voy a pagar el impuesto. Ya no voy a hacer lo que Israel me está pidiendo que haga, ya no lo voy a hacer. Entonces esto causa obviamente un conflicto entre los moabitas y los israelitas. Ahora, veamos algunas decisiones. Iba a haber una batalla. Esto iba a causar que hubiera una confrontación entre, una vez más, el rey de Israel, que era Joram, y el rey de Moab, que se llamaba Mesa. Número 1, veamos las cosas que hace él. Lo primero que él hace es que hace una revisión realista de su capacidad. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 3 y verso 6, véalo conmigo por favor. Dice, salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Cuando el rey de Moab, el rey Mesa, le manda a decir a Joram, se acabó el impuesto, se acabó el asunto, yo ya no voy a trabajar contigo y aquí la cosa se va a poner buena. Entonces cuando él ve eso, dice, es tiempo de batalla. Entonces lo primero que él hace es revisar su ejército. Lo primero que él hace es ver, si voy a enfrentar una guerra, si voy a enfrentar una batalla, es importante que yo sepa con qué yo cuento. ¿Quiénes son los que me van a ayudar a vencer? Si mi ejército es lo suficientemente grande o lo suficientemente fuerte, si tengo las armas, si tengo lo que voy a necesitar para poder tener victoria en esta batalla que estoy a punto de enfrentar. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque a veces nosotros, lo he dicho quizá en otras oportunidades, a veces nosotros vamos a enfrentar una batalla, pero no nos aliamos con nadie. O no revisamos o no vemos si vamos a poder con la persona, no persona, ¿verdad? Pero con la situación que estamos enfrentando. Y yo siempre les he contado que yo no fui muy peleonero en la escuela cuando era niño, porque siempre fui bajito, entonces y a veces salían enemigos que eran muy grandes, hermano. Y de vez en cuando sí me peleaba, ¿verdad? Pero a veces cuando yo veía que el enemigo era así como muy grande, yo lo medía y decía, se me hace que vamos a hacer la paz aquí mejor, vamos a firmar la paz, ¿verdad? Porque yo veía y decía, no, se me hace que no, con ese no voy a poder. Entonces, si uno no va a poder, uno busca quien pueda con uno. Entonces, así como si salía otro que decía, ¿qué te están haciendo? Ahí sí ya yo me ponía así con los dos, sí, ¿verdad? Porque ya había mucha más fuerza. Bueno, este rey lo primero que hace es ver si va a poder él solo, más bien, si su ejército le alcanza para entonces vencer en la batalla que está a punto de enfrentar. Nadie que va a edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si va a poder con ellos. No sea que la empiece a construir y después digan, mira, este empezó, pero realmente no pudo terminar. Este empezó y dijo y habló y el otro día me dio risa porque veía dos boxeadores, creo que eran, o luchadores, no sé qué eran. Pero la cosa es que había uno bien hablador, hermano. Y hablaba y decía que lo iba a destripar, que lo iba a agarrar así y después ponen el video de cuando él está peleando y el pobre terminó humillado porque calculó mal. Pensó que podía y realmente
no iba a poder. Número 2, ¿qué más hizo él? Como él revisó el ejército y dijo, no me alcanza. El ejército de Moab ha de estar muy fuerte, me imagino yo que él pensó. Y dijo, entonces voy a hacer mejor una alianza. Y entonces busca él la unidad con aquellos de los cuales se había alejado. A veces hay personas que se alejan de los que le quieren hacer bien. A veces hay una tendencia en el ser humano a acercarse a la gente que no le conviene y deja a la gente que realmente, alrededor de la gente que le conviene estar. Entonces, el rey de Israel, el rey Joram, él comienza a decir, yo tengo que ser humilde y tengo que acercarme a aquellos que me pueden ayudar en este momento. Verso 7 dice, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. Y luego le dice, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Note lo interesante de esto, porque Israel en ese momento estaba dividido. No sé si usted sabía, pero Israel estaba dividido en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte se llamaba Israel y el reino del sur se llamaba Judá. El rey Joram estaba a cargo del norte y el rey Josafat estaba a cargo del sur. Entonces, como estaban divididos, ellos también habían tenido sus problemas. Ellos también habían tenido sus desacuerdos. Ellos también tenían ahí sus rencillas. Entonces él dice, pero ¿a quién yo puedo ir si no es a mi misma gente? ¿Con quién yo puedo encontrar un mejor consejo si no es con la gente que piensa como yo, que tiene la misma fe que yo? Porque a veces, hermano, nosotros nos acercamos, o puede suceder que un cristiano se acerca a pedirle consejo a un mundano. Mire, hasta para buscar a veces, yo no sé, hoy día se han puesto de moda los psicólogos, ¿verdad? Porque hasta los perros tienen psicólogos, hermano. Sí. ¿Cuántos sabían que hay psicólogos de perros? De caballos también, ¿verdad? Pobrecitos. Y cobran, no creo que van gratis, cobran. Y ahora, aún para eso, si alguien llegara un día a necesitar, porque qué sé yo siempre pienso que uno debe venir a Dios y en el Señor nosotros encontramos todo. Pero si esa llegara a ser la necesidad, sería bueno por lo menos buscar a alguien que conozca de Dios. Porque a veces nos podemos encontrar nosotros buscando la dirección en una persona que ni siquiera teme a Dios. Y buscar el consejo de una persona que no piensa de la misma manera, una vez más, que nosotros pensamos, que no tiene la misma fe. Tenemos que acercarnos a la gente que realmente nos va a dar un consejo conforme a la palabra del Señor. Entonces él va con Josafat. Él dice, si yo voy a enfrentar esta guerra, yo necesito hacer alianzas. No me voy a aliar con el enemigo, sino me voy a aliar con alguien que por lo menos piensa lo mismo que yo. Entonces se acerca a Josafat y le dice, oye, tengo un problema con los moabitas. Tengo este problema, tengo esta batalla que debo librar. Ya me di cuenta que no voy a poder solo. Voy a ser lo suficientemente humilde para pedirte ayuda. Eso es importante, hermano, porque a veces por orgullo nosotros no pedimos ayuda. A veces estamos luchando en contra de algo, estamos batallando en nuestra vida espiritual. A veces quizá nos encontramos luchando en contra de un pecado que no se puede dejar, o de una tentación que no se puede vencer. Y no se vence porque nos lo callamos, nos lo quedamos. No somos humildes para llegar con alguien y decirle, oye, échame la mano, ayúdame a orar. Tengo que contarte esta situación que a mí me está pasando. Ayúdame a salir adelante porque yo no puedo solo. Entonces para eso se requiere humildad, se requiere reconocer que solos no podemos hacer las cosas. Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Entonces, Joram reconoció que no hay victoria sin unidad.
Y mire, le leo rápidamente Eclesiastés. Este es un pasaje que todos nosotros conocemos, pero a mí me encantó la segunda parte. Más bien el siguiente verso, que ese nunca lo leemos, pero mire, habla de la parte donde dice que dos son mejor que uno. Y este verso en particular dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Es decir, donde hay unidad, hay más posibilidad de vencer. Y luego dice el 13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Entonces es mejor un muchacho que dice yo soy pobre en espíritu. Por eso la palabra dice bienaventurados los pobres en espíritu. Porque dice los que reconocen que se necesitan. Mire, a veces nos encontramos personas que dicen, mire, yo ya no voy a la iglesia porque algo me pasó. El otro día estaba dando una clase en el Instituto Bíblico y pregunté a los alumnos, algunos de ellos que habían llegado, a qué iglesia asistían. Y una me dijo, yo no voy a ninguna iglesia. Y yo así, ¿y qué está haciendo aquí? Le iba a decir yo, ¿verdad? Porque uno va al Instituto Bíblico para prepararse para servir, se supone, ¿no? Si no va a salir con una cabeza de este tamaño, pero se va a balancear para todos lados, porque solo se va a llenar de conocimiento, pero nada de dar. Y eso no debe ser así, pero bueno, ese es tema para otro día y espero que no vea este video. Pero yo le pregunto, y bueno, y si lo ven ni modo, porque no estoy diciendo nada malo, ni tampoco estoy mencionando su nombre, es más, ni me acuerdo cómo se llama. Pero entonces yo le digo, ¿pero por qué usted no va a la iglesia? Ya me dijo, medio ahí me dijo que algo le había pasado. Entonces, yo le dije, mire, la iglesia no es perfecta, pero Cristo es perfecto. Y la palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, si la Biblia dice que yo me tengo que congregar, a mí no me importa si me dañan aquí, si me hacen una mala cara aquí, si el ujier me metió zancadilla y caí y me vuelvo a levantar, me sacudo y sigo viniendo a la iglesia, porque eso es lo que la palabra me dice que yo tengo que hacer. No sé si me doy a entender, hermano. Entonces, necesitamos nosotros entender que la unidad es importante, que el estar aquí es importante, que el congregarnos es importante, que el tener hermanos en Cristo, amistades dentro de la iglesia. Yo adentro de la iglesia no tengo amigos. Deberíamos tener nuestros amigos, deben estar aquí. No quiere decir que usted no tenga amigos afuera, ¿verdad? O que usted rechace los que tiene afuera. Yo no estoy diciendo eso. Pero yo estoy diciendo que aquí nosotros tenemos que encontrar unidad, que haya gente siempre que está dispuesta a acompañarnos en cualquier batalla que nosotros tengamos que librar. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces, ¿qué pasa con ellos, hermano? Se unen entonces, volviendo a nuestra historia, se unen Joram y Josafat. Y fíjese, y de repente ellos toman la decisión de ver cómo van a hacer para avanzar hacia enfrentar a los moabitas. Ya están listos ellos y de repente dicen, bueno, tomemos este camino, y toman un camino equivocado. Porque nosotros a veces, hermano, si no aprendemos a discernir, podemos tomar decisiones equivocadas. A veces no sabremos por dónde caminar. Y si no le pedimos al Señor que nos guíe, puede hacer que tomemos decisiones que no van de acuerdo a lo que el Señor quiere. Vea conmigo el verso 8, por favor, de segundo libro de Reyes, capítulo 3. Dice el verso 8, y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto, ¿de qué? De Edom. Ahora, note que aquí hay algo bien bonito, hay una ilustración que nosotros podemos encontrar en este pasaje. Recuérdense que en el Antiguo Testamento más bien es un libro de figuras. Hay figuras que nos muestran ahí a nosotros verdades espirituales. Entonces, cuando ellos escogen el desierto, había una manera de poder llegar hacia los moabitas, pero en línea recta y mucho más rápido, si ellos
cruzaban el Jordán. Pero ellos no quisieron cruzar el Jordán, entonces escogieron por el desierto de Edom. Y Edom en la Biblia es un tipo de la carne. ¿Por qué? Porque los edomitas son descendientes de Esaú. Y Esaú es símbolo de la carne. Recuérdense que Jacob, el hombre que quería lo espiritual, y Esaú, el que solo le interesaba la carne. Entonces los edomitas, Edom en la Biblia es tipo de la carne. Entonces, ¿qué hacen ellos? Toman una decisión, pero toman el camino de la carne. Cuando nosotros enfrentamos una batalla, cuando enfrentamos un problema, la carne es la primera que va a querer salir. La carne es la primera que va a decir, esto hay que arreglarlo, pero ya. Y la Biblia nos dice que hay que tardarnos en enojarnos, hermano, en airarnos, ¿verdad? Y a veces nosotros queremos resolver las cosas con nuestra carne. En la batalla queremos tomar el camino de la carne. Y quien toma el camino de la carne para resolver sus problemas, lo único que le va a pasar es que va a entrar en un desierto. Porque a veces, hermano, nosotros en batalla no queremos entrar en pasar por el Jordán. Pasar por el Jordán es tomar el camino del Espíritu. Es resolver las cosas según lo que la palabra nos dice. Recuérdense que cruzar el Jordán es símbolo del bautismo en la palabra, el bautismo en el Espíritu Santo. Recuérdense que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y ese fue símbolo del bautismo en agua. Pero luego cruzaron el Jordán y eso era en la simbología, en la tipología bíblica, representa el bautismo en el Espíritu Santo, donde yo ya entro en un compromiso mayor con el Señor, donde yo ya empiezo a depender solamente de lo que la palabra del Señor me dice y no de lo que mis emociones quieren, no de lo que mi carne quiere, sino lo que el Espíritu me está diciendo. Entonces a veces, hermano, nosotros cuando enfrentamos problemas es cuando menos queremos orar. ¿Y cómo voy a orar si estoy enojado en este momento? Es cuando más tenemos que orar. Por eso es que el ingrediente de la humildad no lo debemos dejar nunca. Porque a veces cuando nosotros nos sentimos molestos o nos sentimos tristes por algo, hermano, es cuando menos nos queremos acercar a Dios, porque no sé, pareciera que tuviéramos una fuerza humana simplemente y no es otra cosa. Y no queremos acercarnos a Dios. Entonces, muy importante no tomar el camino de la carne a la hora de enfrentar los problemas. A la hora de enfrentar un problema, calmémonos un poquito, meditemos un poquito en lo que está sucediendo, no actuemos inmediatamente ante cualquier problema, sino pensemos y meditemos en el Señor. Dicen amén. Es importante que todo nuestro ser se envuelva en la batalla. O sea, yo no puedo pelear solamente con la carne, ya lo dijimos, porque me voy a meter en problemas. No puedo pelear solamente con mis emociones, porque las emociones son traicioneras. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, tengo que hacerlo de manera integral. Si yo digo, yo voy a actuar por medio de la fe, yo voy a creer en el Señor, entonces mi carne tiene que caminar conforme a lo que está hablando mi espíritu. No sé si me voy a entender. Entonces, si yo estoy actuando conforme a la palabra del Señor, entonces tengo que someter mis emociones a lo que la palabra del Señor dice. Entonces, ¿qué le quiero decir? Todo nuestro ser debe creer en el Señor, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué le digo esto? Mire por favor el verso 9 en la primera parte. Porque aquí vemos ilustrado en estos tres personajes el espíritu, la carne y también las emociones. Mire, dice, salieron pues el rey de Israel. El rey de Israel en esta historia representa las emociones, el hombre emocional, el hombre almático. El rey de Judá es Josafat, representa al hombre espiritual. Se recuerda en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, cuando él fue atacado, lo primero que él hizo fue ¿qué? ¿Qué hizo? ¿Alguien ha leído la Biblia en segundo libro de Crónicas, capítulo 20? ¿Qué hizo?
Ajá, se postró ante el Señor y dijo que todo el mundo tenía que ayunar. Entonces él rápido, él ya había pasado por esta situación. Entonces este hombre en nuestra historia hoy representa al hombre espiritual. Josafat buscaba siempre lo espiritual en cualquier problema que él enfrentaba. Y luego tenemos al rey de Edom, que obviamente ya lo dijimos, Edom representa a la carne. Entonces si ve cómo los tres reyes van a enfrentar a los de Moab, los edomitas, la carne, Josafat, el rey de Judá, el hombre espiritual, y el emocional, el almático, era el rey de Israel, que era Joram. Entonces, actuar en la carne nos lleva al desierto, ya lo dijimos. Veamos una vez más el verso 9, la siguiente parte del verso 9, dice: y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó el agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Cuando nosotros no buscamos de Dios, hermano, cuando nosotros enfrentamos nuestras batallas con nuestras fuerzas, cuando nosotros no buscamos la ayuda adecuada, cuando nosotros tomamos las decisiones de resolver nuestros asuntos sin consultar a Dios, entonces es cuando empezamos a cruzar desiertos. Es cuando empezamos a sentirnos secos. Es cuando empezamos a sentir, hermano, que no avanzamos, que estamos cansados, que ya intentamos, que ya hicimos, pero nada está sucediendo en nuestras vidas. Contrario, cuando uno busca de Dios, hermano, aunque esté en medio del problema, aunque esté en medio de la enfermedad, uno puede decir: Señor, yo puedo adorarte porque yo sé, estoy confiado, aunque esté pasando por este corto desierto, aunque esté pasando por esta situación, yo sé que tú estás conmigo y tú eres, Señor, el que prometiste estar conmigo siempre, y yo sé que tú estás caminando conmigo donde quiera que yo voy, y yo sé que tú abrirás el camino y tú harás que ahí pueda haber agua. Hermano, cuando uno empieza a leer la palabra y cuando uno empieza a depender de la palabra de Dios, aunque pase por un desierto, siempre tendrá agua. Alguien que tiene agua puede cruzar cualquier desierto. ¿Cuántos dicen amén? Y el agua es la palabra del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Denles aplauso fuerte a Cristo. Entonces vemos que el actuar en la carne nos lleva a un desierto. Las emociones, por eso hablaba de que las tres cosas tienen que estar sometidas, tanto el espíritu como el alma y la carne tienen que someterse a Dios. Entonces, porque si actuamos en la carne, ya lo dijimos, entonces nos metemos en desiertos. Las emociones nos van a traicionar. Mire lo que dice el verso 10. Y el rey de Israel, es decir, Joram, dijo: que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Aquí empezó ya el negativismo, hermano. Y el rey, el alma comenzó a decir: ya ven pues, ya ven, Dios nos trajo aquí. Y no como decía aquel canto, ¿verdad? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, sino esto dijo: vamos a ir adelante, pero nos trajo para morir. Dios trajo a estos tres reyes para que se mueran aquí. Ya empezó a hablar en ningún lado. Nadie había dicho eso, hermano. Simplemente el alma lo estaba diciendo. A veces nuestra alma va a empezar a decir cosas que Dios no ha dicho. Cuando nosotros actuamos en nuestras emociones, hermano, cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, hasta nos vamos a inventar textos que son nuestros, pero que no están en la palabra. Porque Dios no había hablado, Dios no había dicho, hasta este momento Dios no había dicho nada. Y como Dios no había dicho nada, y como ellos no se habían dado cuenta que su decisión de actuar en la carne estaba mal, entonces el alma comenzó a sentirse mal y comenzó a decir: es que Dios nos va a matar. Es que Dios está permitiendo esto porque de plano nos quiere matar. Por eso es que Dios está permitiendo esta pandemia, porque de plano nos quiere acabar. No sé, nadie ha dicho eso, pero lo estoy ilustrando con lo que estamos viendo ahora. Y no es eso. Fíjese, y aún con lo que nosotros estamos pasando en el mundo en este tiempo,
La iglesia debe estar confiada, porque en nosotros Dios se glorifica, porque en nosotros Dios muestra su amor, Dios muestra su misericordia, Dios muestra su sanidad. Dios, hermano, aún, mire, con aquellos que han partido, Dios ha mostrado su amor y su gracia para con ellos, porque aún los que se han ido y se han ido en el Señor están en un mejor lugar, están en un lugar de descanso. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, hermano, aunque Joram no dudaba del poder de Dios y de la providencia de Dios, él comenzó a culpar al Señor de lo que le estaba sucediendo. Y a veces puede pasar eso. Y a veces podemos nosotros venir delante del Señor y empezar a culparlo a Él y a decir: Señor, ¿por qué permitiste que esto pasara? Y yo a lo largo del ministerio he oído muchas cosas, hermano. Y yo he oído gente, esto sí lo he oído literalmente, he oído gente decir: es que ¿por qué Dios no apareció? Es que ¿por qué Dios no hizo? Es que ¿por qué Dios no actuó cuando yo estaba en esta situación? ¿Por qué Dios no hizo cuando yo necesitaba que Él hiciera algo? ¿Por qué Dios no sanó a esta persona cuando yo estuve orando y estuve clamando para que el Señor lo sanara y no lo sanó? Yo he oído personas decir eso. Y a veces eso es precisamente actuar con el alma solamente. Actuar no solamente es carnal eso, sino que es almático. Y cuando nosotros actuamos en el alma, hermano, no discernimos el espíritu. Porque la Biblia dice que el hombre animal, es decir, el que actúa con el alma, no discierne las cosas que son del espíritu. Porque nosotros debemos aprender a discernirlo todo en el espíritu, hermano. Hay un problema, ok, Señor, ¿por qué está pasando esto? No necesitas decírmelo ahora, dímelo cuando sea apropiado. Pero enséñame a discernir las cosas, a saber cuándo estás actuando tú, qué es lo que tú estás haciendo o qué es lo que quieres hacer alrededor de mi vida, que estás permitiendo estas cosas sobre mí o sobre mi familia, qué es lo que voy a ver más adelante. No debemos caer en negativismo, hermano, porque cuando vienen ataques a nuestra familia, cuando vienen ataques a nuestros hijos, cuando vienen ataques, qué sé yo, al cónyuge o algo, a veces podemos nosotros pensar: aquí ya no hay ninguna esperanza, aquí de plano esto ya se perdió. Pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender a decir: Señor, muéstrame, yo voy a ver tu gloria, yo voy a ver tu mano preciosa, yo voy a ver tu poder actuando en esta situación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, el espíritu, ya hablamos de la carne, ya hablamos del alma. Ahora veamos el espíritu. El espíritu nos guía a buscar la sabiduría de Dios. Si usted enfrenta un problema y a usted ni así le dan ganas de orar, ahí tenemos un problema. Si usted enfrenta un problema y a usted lo que se le quitan son las ganas de ir a la iglesia, o de venir más bien, ¿verdad? Digo porque nos van a escuchar también en el video. Entonces tenemos un problema. Porque cuando enfrentamos un problema, lo que tenemos que hacer es decirle: Señor, este es tiempo de orar, de incrementar mi tiempo de oración. Este es tiempo de buscar más de Dios. Este es tiempo de leer la palabra. Necesitamos discernimiento. Yo siempre le he dicho a usted que sin palabra de Dios no encontraremos discernimiento, hermano. Porque discernimiento no es que yo me voy a poner así con las manos cruzadas, ¿verdad? Como se ponen, concentrarme a ver si discierno o no discierno. Si yo desconozco la palabra, no hay discernimiento. Porque la palabra es la que nos ayuda a nosotros a medir y a saber qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad. En la palabra está escrita y allí lo encontramos nosotros. Entonces el Espíritu es el que va a tener la intención de, en los momentos difíciles, buscar de Dios. En los momentos de batalla, acercarse más a Dios. Aunque haya una fuerza que trata de detenernos, hermano, tenemos que luchar en contra de eso. Aunque la carne se oponga, aunque las emociones nos quieran ganar, tenemos que buscar de Dios, porque ahí es donde nosotros encontramos la clave de la victoria. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Dele ese aplauso fuerte al Señor. El alma dijo: lo que pasa aquí es que ya nos vamos a morir.
Pero el espíritu dice, mire el hombre espiritual lo que dice, Josafat. Versos 11 y 12 dice, mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová, para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él y el rey de Israel, y Josafat y el rey de Edom. Entonces los tres. No hay tal, como dijo un hermano una vez, ¿verdad? Algunos dicen, yo no voy a estar en la iglesia, pero ahí va a estar mi espíritu, dijo, ¿verdad? Aquí, hermano, de pronto hay uno que otro espíritu, ¿verdad? Que quiso venir hoy y no vino. Y solo mandó su espíritu. Pero eso no funciona. Todo nuestro ser tiene que descender, tiene que buscar de Dios. Con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestra carne. Aquí estoy adorando, hermano, en espíritu. No. Cuando uno adora, uno tiene que usar todo su ser para exaltar el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice que descendieron, pero note, Josafat es el que salta y dice, aquí hay que hacer algo. No hay aquí donde podamos ir nosotros y consultar en la palabra del Señor. Recuérdense que los profetas representaban la palabra de Dios en ese tiempo. Entonces él dice, aquí necesitamos dirección. Entonces, ¿a dónde vamos? Busquemos un psicólogo. Una vez más, nada en contra de los psicólogos. No quiero dejar a nadie desempleado. De pronto aquí hay alguno. O nos está viendo alguno, ¿verdad? Busquemos un psiquiatra mejor para ver si nos resuelve el asunto. Busquemos, qué sé yo, miremos en la televisión a ver qué hay, o videos en alguna plataforma de videos. Miremos algo que nos resuelva el problema. No, busquemos la palabra de Dios. Veamos qué es lo que Dios dice en cuanto a esto. Mire, hermano, cómo nosotros nos vamos a poner de acuerdo siempre. No es de acuerdo a lo que piensa, a lo que siente la carne o a lo que siente el alma, sino hacia dónde nos guía el Espíritu. Y el Espíritu siempre nos guiará hacia Dios. Nosotros somos seres tripartitos, es decir, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Y tenemos que aprender a someter tanto nuestra carne como nuestras emociones. Debemos someterlas al Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu quiere? El Espíritu siempre estará dispuesto a buscar a Dios. ¿Se recuerda cuando Pedro se durmió? El Señor mismo lo dijo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil y quiere dormir. Entonces tenemos que aprender nosotros a someter nuestra alma y nuestra carne al espíritu. Y su espíritu hoy quería buscar de Dios, y por eso usted, a pesar del cansancio, está en este lugar. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Sé que algunos estuvieron trabajando y vienen cansados, pero mire, es bonito. El decir, a pesar del cansancio, yo tengo que buscar de Dios. Yo tengo que oír qué es lo que Dios quiere decirme esta noche. Yo tengo que buscar de Dios para resolver cualquier situación que yo vaya a enfrentar. Entonces, el alma presiona por respuestas, pero el espíritu espera en Dios, hermano. Eliseo entonces comienza a confrontar al alma, fíjese. Y eso es lo que la palabra del Señor va a hacer con nosotros. Cuando usted y yo escuchamos la palabra, yo siempre lo he dicho, hay cosas que nos van a incomodar. Hay cosas así como que, y eso es el Espíritu confrontando, la palabra de Dios más bien, el Espíritu de Dios confrontando nuestra alma. ¿A usted no le ha pasado a veces que usted ha pensado que usted está bien y después ha tenido que reconocer que está mal porque alguien le enseñó que usted estaba mal? ¿A cuántos les ha pasado eso? Y usted estaba montado en ese macho, hermano. Y usted decía, no, y así es, y usted juraba y perjuraba que así era, pero viene alguien y le muestra una evidencia y le dice, no, mira, no es como tú pensabas. Y hay gente que aún enseñándoles eso, hermano, todavía dice, pero no es así.
Y no quieren bajarse de ahí de donde le conté. Entonces la palabra del Señor lo que hace es confrontar nuestra alma. Por eso nos habla a veces y por eso a veces nos incomodamos, porque es Dios mismo a través de su palabra diciendo: es que el que está mal eres tú. Estás actuando con tu alma. Estás actuando con tu carne. Quieres resolver y quieres vencer tus batallas con tu carne o con tu alma. Y no es así. No es con fuerza ni poder, sino es con su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, Dios se comunica a nosotros por medio del Espíritu. Verso 14 dice: y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti, ni te viera, le dijo a Joram. Le dijo, nota, el profeta le dice: hey, aquí hay un problema, dijo él. Creo que no leímos el verso 13, ¿verdad? ¿Sí leímos el verso 13? No, leamos el verso 13 y luego el 14. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes, y seguía necio, hermano, para entregarlos en manos de los moabitas. Entonces la palabra de Dios, una vez más, confrontando al alma. El almático presionando: ok, dinos pues, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo es que vamos a vencer? Y él le dice: ¿qué tengo yo contigo? Es más, piensa en tus padres, ¿quiénes fueron? Y la Biblia dice que Joram fue un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. No como sus padres, dice, porque los padres eran peores. Entonces el profeta le dice: hey, acuérdate, si tus padres fueron idólatras, si tu papá era Acab y tenía altares a Baal, si tú, es más, tú anduviste en los mismos pecados de tu padre, Jeroboam. Entonces la palabra de Dios va a confrontar nuestra alma. Ahora, el profeta Eliseo le dice: si no fuera por Josafat, yo a ti ni siquiera te volteaba a ver. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermano? Que en nosotros siempre está el Espíritu, el que está conectado con Dios. Y en nosotros está el Espíritu Santo de Dios, que nos habla y habla a veces a nuestra alma. Nosotros debemos aprender a ser confrontados por el Espíritu. Mire, a veces no necesitaremos siquiera que venga alguien y nos diga. A veces nosotros mismos debemos aprender a autoministrarnos. Qué bonito sería que en todo momento que nosotros estemos equivocados no necesite nadie venirnos a decir, sino que esa misma palabra que entran por nuestros oídos y hablada a nuestro espíritu ministre nuestra alma. ¿Para qué? Para reconocer y decir: estoy caminando de manera incorrecta, necesito volverme a Dios, necesito creer más en el Señor, necesito depender de Él en las batallas que yo estoy enfrentando. Qué bueno sería que nosotros aprendamos, hermano, a que nosotros mismos podemos predicarnos en un momento dado. Yo a veces le he tenido que decir a gente eso, porque a veces me he topado con gente que ha predicado y de repente anda, hermano, que no lo calienta ni el sol. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y hubo uno que yo le dije: lo que has predicado, ponlo por obra. ¿Qué le has dicho a la gente? Era un muchacho que era líder en la iglesia y predicaba. Y le encantaba predicar, hermano. Y tremendo. Bien bonito lo hacía. Y un momento dado no hallaba ni qué hacer. Y le dije: hey, hermano, ahora es el momento en que todo lo que le has predicado a la gente te lo prediques a ti mismo. Por eso es que consejo para los que predican en algún momento, consejo que yo mismo he tomado: cuando uno predica, se debe predicar a uno mismo también. Porque yo me puedo parar aquí y decirles a ustedes cómo vencer, hermano, pero si después usted me mira derrotado, puede decir: bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó ahí?
Entonces, por eso es que la predicación debe ser tanto para allá como para acá, hermano. Y mire el compromiso que tenemos los que nos paramos en este lugar para predicarle a la gente. Porque también nosotros vamos a enfrentar batallas. Porque también nosotros vamos a tener luchas. Y esa misma palabra debió haber salido no solo de aquí hacia allá, sino de nuestro mismo corazón, de nuestro mismo espíritu. ¿Para qué? Para que esté dispuesta a ser predicada hacia los demás, pero también en el momento que lo necesitemos, tenemos que predicárnoslo a nosotros mismos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Ahora, cuando usted enfrenta problemas, hermano, dificultades, la música que usted escucha es muy importante. Queremos que Dios nos hable. ¿Cuántos quieren que Dios les hable, hermano? Mire, no lo voy a decir desde un punto legalista. Yo sé que hay música que no necesariamente es mala. Pero ¿para qué nos metemos en esa sombra? ¿Qué sé yo? Si usted de repente tiene una cena romántica con su esposa y no quiere poner a Marcos Witt, no lo ponga. Ahí, qué sé yo. Ese es otro asunto, ¿verdad? Pero si usted quiere mantener y quiere que Dios le hable, y usted está pasando por un momento así de enojo, y usted dice, voy a oír música mejor, y pone a Paca, la del barrio. Entonces la música va a ministrar su alma. Y lo que va a pasar es que le va a interrumpir a usted cuando Dios le quiera hablar. No sé si me voy a entender. Mire, esto es muy, muy importante para nosotros. Porque la música tiene mucho que ver en cómo nosotros estamos preparados. ¿Por qué usted cree que nosotros cantamos antes de la predicación? ¿Por qué hay música? Ah, hermano, porque en algo tenemos que entretener. No, aquí no estamos para entretener a nadie. No, no es eso. Porque la música prepara el corazón para el momento en el que Dios va a hablar. Pero si yo estoy oyendo a, qué sé yo, hermano, hay tanto cantante feo ahorita que ni siquiera puedo mencionarle uno. Primero que no les sé el nombre, pero si una persona se pone a oír, como dijo un hermano, requetón, ¿verdad? Y viera cómo le va a hablar Dios. Porque eso oye la gente ahora, hermano. Es terrible. Y no son solo los jóvenes, hasta viejos oyen esas cosas. Vengo machetero yo, oiga. Es que hoy es sábado, por eso es. Sábado de machete se llama esto. No sé, cualquier otro género de música que usted oiga, tenemos que ser muy cuidadosos. Repito, no lo estoy diciendo desde el punto de vista legalista. Es un cuidado que nosotros debemos tener. Mire lo que hace el profeta. Verso 15. Mas ahora traedme, ¿qué? Un tañedor. Tañedor es un músico. Eso fue lo que él pidió. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Por eso le digo que es muy importante la música. Por el mensaje que tiene y por lo espiritual que hay en la música. Toda la música es espiritual, toda. Toda música nos va a ministrar. Una música va a ministrar algo bueno en usted y otra música va a ministrar cosas malas en nuestra vida. Por eso le repito, hay que tener cuidado con lo que entra por nuestros oídos. Porque una vez más, después queremos que Dios nos hable, pero no se puede porque lo que hay en nosotros es, nos estamos acordando quizá de unas letras que no tienen nada que ver con Dios, hermano. ¿Sí me voy a entender? Bueno, entonces, muy importante, vino la mano de Dios sobre Eliseo, vino palabra de Dios a él cuando la música estaba siendo tocada. Ahora, para ir terminando, porque el tiempo se me está terminando, la palabra de Dios provee para nosotros lo siguiente. Número 1. Verso 16, por favor.
Número 1, instrucción. Ahí lo tiene usted en la pantalla. Para los que anotan. Provee instrucción. Leemos desde el 15, dice: mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Ahora, note que lo que el Señor les manda hacer. ¿Cuál era el problema que tenían ellos? Iban en el desierto, nadie los mandó por ahí, ellos decidieron, y estando ahí, consultaron entonces al profeta. ¿Cuál era el problema? No tenían agua, no tenían, obviamente estaban deshidratados, no tenían energía, no tenían cómo enfrentar al enemigo. Entonces, el Señor les dice en pleno desierto, a través del profeta: lo que ustedes tienen que hacer son estanques. Ahora, ¿cómo le dice usted a alguien que haga un estanque si lo que necesita es agua y agua no tiene? Entonces, como que usted diga: miren, no tengo agua, fíjese. Póngase a hacer un hoyo. Y la persona va a decir: no, dije que agua no tengo. Ni siquiera de piscina me va a servir porque no tengo agua. O sea, agua para tomar, eso es lo que yo necesito. Pero entonces el Señor les dice a ellos: lo que ustedes tienen que hacer es ponerse a hacer, en el mismo desierto, pónganse a hacer estanques. A veces lo que Dios nos diga a nosotros no va a tener sentido, hermano. Hay gente que quiere entender a Dios con su mente. Hay gente que quiere meter a Dios en este mundo, por ejemplo, meterlo acá y decir: bueno, ¿y quién hizo a Dios? No, es que Dios no está en este, no actúa en este mundo, Él está fuera, Él es de fuera de este mundo, Él lo hizo. Entonces, a veces Dios nos va a decir cosas que parecieran ser contrarias a lo que realmente necesitamos. A veces Dios va a decir: Señor, ¿qué hago en esta situación? Y Dios puede decir: no hagas nada. Todavía no hagas nada. O da estos pasos. Y a nosotros nos puede parecer: Señor, pero ¿cómo voy a dar yo estos pasos si no tengo lo que necesito? Señor, pudieron haber dicho ellos: pero ¿qué clase de profeta es este que nos está mandando, nos está diciendo que Dios dice que nosotros hagamos estanques en medio de un desierto, cuando lo que necesitamos no son estanques, necesitamos el agua de alguna manera? Si nos va a dar estanques, que nos lo dé llenitos de una vez. Y ese es el problema que el ser humano tiene a veces también, que todo lo quiere servido, ¿verdad? Que todo lo quiere ahí, no quiere hacer nada para que ocurran las cosas. Y aquí es donde actúa la fe en nosotros, hermano. La palabra del Señor nos da instrucción, y la palabra de Dios no se cuestiona, porque una vez más, a veces cuestionamos más la palabra de Dios que el sistema del mundo, hermano. Mira, hay gente que le cree a las noticias. Hermano, lo que digan los noticieros es ley. Y lo que diga, ¿quién lo dijo? Qué sé yo, cualquier personaje en quien la gente a veces ponga su confianza. Si lo dijo él, debe ser cierto. No, si lo dice Dios, es cierto. Porque si lo que está diciendo cualquier persona famosa, influyente o poderosa en este mundo va en contra de lo que la palabra dice, entonces aquel está equivocado. Porque Dios es el que nunca se equivoca. El hombre se equivoca, el hombre falla, el hombre hace las cosas a veces según su conveniencia y lo que crea que se debe hacer. Pero Dios siempre tendrá una buena intención para usted y para mí, a pesar de que lo que nos esté pidiendo parezca algo ridículo. Estaban cansados, estaban sedientos y todavía los ponen a trabajar, hermano. Mire, Dios a veces nos manda a nosotros a trabajar más cuando nos sentimos trabajados. Ay, Señor, hoy sí fuera a la iglesia, pero yo sí estoy molido. Levántate y ve. Señor, pero no creo que no entiendas que hoy sí vengo cansado. El Señor dice: ¿quieres agua? Tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo que debes hacer. No cuestiones. Yo voy a hacer cosas, pero tienes que aprender a seguir mi instrucción. Entonces, si nosotros queremos vivir una vida victoriosa, hermano, tenemos que aprender primero que la palabra del Señor es para instruir. Nos instruye.
Nos da instrucciones, valga la redundancia. ¿Para qué? Para que nosotros las sigamos, aunque no las entendamos. Yo creo que me hubiera puesto a alegar ahí, ¿cómo va a ser eso? Que ahora abrir hoyos aquí, estamos bien cansados y sedientos. Por lo menos mándenos una lluviecita para mientras estamos haciendo los estanques. Pero el Señor les pide a ellos que hagan estanques. Debemos excavar una y otra vez, hermanos. Mire, hacer estanques a veces es indagar en la palabra del Señor, profundizar en ella, buscar, decir, Señor, yo necesito buscar. Hoy no encontré la respuesta hoy, pero mañana quizá. Y voy a seguir abriendo y voy a seguir excavando hasta que yo encuentre esa agua que yo necesito. Yo no sé cómo tú vas a actuar en mi vida, pero yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, número 2. Lo primero es instrucción. Lo segundo, nos da promesa de provisión, hermano. Dios promete que Él va a proveer. ¿Cierto o no? Es más, Dios, uno de los nombres que se utiliza para Dios es Jehová Jireh, ¿verdad? Que quiere decir, el Señor es mi provisión. Eso quiere decir. Entonces, el Señor siempre nos va a ofrecer a nosotros, o nos va a prometer más bien, la provisión. Verso 17 dice, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestros ganados. Note, hermano, de una vez Dios les hace la aclaración y les dice, no se pongan a pensar naturalmente, porque lo natural que era, que viniera un viento, ya que hagamos los estanques, de plano el Señor va a mandar una lluvia y el Señor va a mandar una tormenta que va a llenar este estanque y entonces vamos a tener agua. Y el Señor les advierte y les dice, hey, no esperen lluvia, no se pongan a ver por dónde viene la tormenta. Ustedes van a ver un milagro, ustedes van a ver de manera milagrosa cómo yo me muevo, aunque no habrá viento y no habrá lluvia, este valle se va a llenar de agua. Y cuando Dios promete algo, hermano, aunque nosotros tengamos una imagen de cómo queremos que las cosas sucedan, Dios lo va a cumplir, aunque no veamos ni una nube, aunque se mire el cielo despejado. Si Dios ha dicho que habrá agua porque Dios es verdadero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, hay promesa de provisión. El Señor dice, yo te voy a proveer lo que necesitas. Necesitas agua, yo te la voy a dar. Número 3, esperanza de victoria. Miren lo que dice el verso 18 al 20. Dice, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Note, no llovió ni nada. Yo no sé, me imagino yo, que de repente por allá, por otro lado, cayó una lluvia, hermano, en algún lugar que estaba más alto, y el agua comenzó a correr y empezó a llenar los estanques que ellos habían hecho, que ellos habían cavado. Entonces Dios va a actuar, hermano, y Dios no solamente les dice, hizo que el agua descendiera, sino Él dijo, cuando ustedes van a vencer, ustedes van a acabar con los moabitas, ustedes los van a tomar, ustedes van a hacer que desaparezcan. La victoria está asegurada. Cuando tú y yo enfrentamos una batalla, hermano, el Señor nos ofrece a nosotros, nos promete que seremos vencedores. ¿Cuántos dicen amén? No hay batalla que tú y yo no podamos vencer cuando caminamos con el Señor, cuando somos instruidos por su palabra, cuando nosotros creemos al Señor y seguimos su instrucción.
Cuando tú y yo actuamos conforme a la palabra del Señor y creemos a la palabra del Señor, no quedaremos avergonzados. En algún momento la gente podrá burlarse de lo que nosotros estamos haciendo, y quizás nos ven haciendo estanques, hermano, en el desierto, y la gente se pudo haber burlado de ellos, alguien que supo de esto, y decir, esto es imposible, ellos quieren agua y esto es lo que están haciendo. Pero realmente Dios, al que le cree, nunca lo dejará avergonzado. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo. Nuestra victoria, hermano, está basada en la victoria de Cristo. Usted y yo no podemos vencer en nuestras batallas espirituales o emocionales si nosotros no entendemos que Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Mire por favor lo que dice el verso 21 al 24. Y con esto voy a terminar. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante, es decir, los más jóvenes, y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Anote lo que sucedió ahí. Se levantaron los moabitas en la mañana y dijeron: bueno, vamos a ir a la batalla. Cuando se acercan, ellos miran los estanques, y como el sol apenas estaba saliendo, hermano, entonces el agua se veía roja. Y cuando ellos vieron eso, dijeron: esa es sangre. Entonces, si es sangre, eso quiere decir que ellos se volvieron entre ellos, algún desacuerdo tuvieron, se mataron unos a otros. Entonces soltaron las armas y dijeron: ahora vamos a avanzar simplemente a quitarles las armas a ellos, lo que ellos tengan. Y eso era el botín, quedarse con las pertenencias del otro ejército. Y cuando ellos bajaron, entonces, hermano, los tres reyes pudieron vencerlos y pudieron entonces atacarlos y así vencerlos. Ahora, note por favor la figura aquí. Lo que estos vieron fue la sangre. Y no es la única vez que encontramos nosotros la sangre que protege de alguna manera al pueblo de Dios. Porque en Egipto, ¿qué fue lo que pusieron en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no llegara? Fue sangre de un cordero. ¿Qué es lo que a nosotros nos ha dado la victoria sobre el pecado? ¿Qué es lo que a nosotros nos ha dado la victoria sobre la muerte? Usted y yo no vamos a morir. Es decir, nuestro cuerpo quizá experimente la muerte física, pero nosotros, hermano, tenemos vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Con su sangre lavó nuestros pecados, lavó nuestras culpas, quitó todo el pecado que nosotros teníamos. Entonces, nuestra victoria radica en entender que somos salvos. Por eso es que la Biblia dice: el que persevera hasta el fin será salvo. No solamente de la salvación como la conocemos, sino de cualquier circunstancia, de cualquier problema. El que persevera, el que le cree a Dios, el que no se va por la carne y no se fía de sus emociones, sino que sigue lo que el Espíritu le está diciendo y entiende que es salvo, entiende que es un hijo de Dios, entiende que ya el Señor lo redimió. Dice: Dios a mí no me ha dejado, aunque yo esté en este problema, aunque yo esté en esta situación, a mí Dios no me ha abandonado, porque yo estoy cubierto con la sangre de Cristo, he sido lavado con esa sangre, y esa es la señal de la victoria de Cristo sobre mi vida, y eso
quiere decir que por Él yo soy más que vencedor. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Dele ese aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Póngase de pie, por favor.